Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en un capítulo más de Pablo Neira Presenta. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos otra vez por acompañarnos el día de aquí, Pablo? Pues después de una pausa bastante amplia. Una pausa pues, amplia, sí. Luz y sombra un poquito, parecía que las cosas iban mejorando, pero bueno, se cae en casa de nuevo. Al contrario, creo que esa pausa, en lugar de que todo sea, todo se tranquilizara, al contrario, hubo más fuego, ahorita está incendio forestal a todo lo que da y nosotros estamos ahí en medio. Justamente ahí estamos en una cabañita negándonos a salir de ahí, de ese fuego forestal. Pero pues vamos con lo primero, ¿no? Lo primero que fue pues esta jornada 14 contra Pachuca, contra Tigres, jornada doble, después de que el equipo de Pachuca se enfrentara al equipo de Juárez, que fue a empatar allá. De por sí no venían con una buena imagen, varios jugadores, varios, y también el planteamiento en general pues dejó. Y de Juárez sí había dejado muchísimo que desear. Creo que Juárez fue muy superior. Es más, podríamos decir que hasta en Juárez el empate es injusto. Pero y se esperaba pues lo peor, ¿no? Contra Tigres. Contra Tigres, sí, y sobre todo contra Tigres, que es de los primeros lugares, se esperaba lo peor y resulta que el equipo de Pachuca tuvo un buen juego hasta ahí, porque luego nada más escuchan, tuvo un buen juego, el Pachuca fue brillante, eso escuchan, pero Pachuca tuvo un buen planteamiento. Sin embargo, se pierde en casa y aparte de eso, una racha de 10 años con victoria o empate sin perder contra el equipo de Tigres. Creo que después de la racha de que no se ganó, ahorita fueron los mejores primeros 20 minutos de Pachuca desde ese entonces. O sea, un Pachuca con presión alta, buscando explotar las bandas, con Quiñones, con un Kennedy que estaba imparable, generando bastante, con Ener Valencia botándose, buscando balones, abriendo espacios. Por ahí le termina dejando una oportunidad que era Víctor Guzmán. Un Víctor Guzmán que, a pesar de esa falla, creo yo que desde Juárez ha venido teniendo un rol importante, le ha dado solidez al medio campo. ¿Por qué? Porque le permite a Pedraza quedarse como ese 5 fijo que es su función natural, le permite a Alan Bautista hacer ese volante mixto de ida y vuelta, y Guzmán está más hacia el frente. Entonces creo que a pesar de todo han sido buenos minutos los del Pocho en esto. Desde Juárez hasta ahorita con Tigres. Sí, en general, Pocho Guzmán ha ido pues levantando su nivel, a pesar de las fallas que ha tenido, porque estas fallas no han sido de ahorita, o sea, desde contra Houston, en la Leagues Cup, ha tenido fallas que sí nos han perjudicado. ¿Por qué? Porque esos goles, tal vez en ese momento, pudieron hacer que Pachuca llegara mejor para otros partidos. Pero para que luego no digan que nada más, porque todavía por ahí pusieron, nada más viste los últimos 5 minutos del partido. Pocho Guzmán ha venido fallando, contrario a su nivel, que como tú lo dices ha mostrado un buen nivel. Contrario a eso, las fallas han ido pues jugando una mala pasada y ha fallado varias que sí dices, híjole, o sea, sí, estas se deben de concretar. Ahora, también creo que nos quedamos con esa versión de Víctor Guzmán, que era un definidor, ¿no? Que llevaba como segunda punta, que se complementaba en la zona ofensiva, pero no es justificar, pero también hay que tomar en cuenta que con Chivas no tenía ese rol. O sea, con Chivas era más un volante mixto. Exacto. O era más un contención natural. Entonces ahí es donde siento yo, te digo, no es justificar, pero sí es como esta parte de que tal vez pierdes la confianza, pierdes ese toque de llegar a la última zona, algo que se puede ir recuperando poco a poco, y estoy seguro que cuando caiga el primero, pues de ahí va a ir mejorando todavía más. Sí, y sobre todo también ahí Pocho Guzmán, la confianza es lo que lo debe de soltar.
para que pues pueda desenvolverse mejor en el medio campo, tampoco es justificación, pero también por otra parte Kennedy que desde que llegó hemos visto que viene con ganas, viene con esa actitud de querer pues trascender. ¿Por qué? Porque no trae un buen historial futbolístico en su carrera, y ahorita se ha visto bien, tan así que ayer Tigres la única que le quedó pues fue lesionarlo, sea circunstancial o no, pero pues Kennedy pues solamente ha sido frenado. Solamente ha sido frenado porque hasta iba a meter un golazo a la Chita Yudueña. Sí. Desde medio campo, y ya que hasta Nahuel se quedó sorprendido de que no entró ese balón. O sea, por ahí también muy bien. Y también a pesar de todo, porque también se venía ante un rival de poder. ¿En qué sentido? De que en la delantera tenían a Correa, cosa no menor. Y Jimmy Lozano se ya decidió jugar, bueno, se ya quiso jugar a pesar de que Barreto pues, estaba suspendido, se ya quiso jugar con Berlanga, que pues luego de que entras en estos partidos así, pues de esta magnitud, pues luego te termina jugando una malla pasada, pero Berlanga y Bauerman fue una línea bastante sólida. Increíblemente, creo que todos dudábamos de esta parte, ¿no? Tanto de Jorge como de Bauerman, la solidez que pudieran tener. Y al final lo que termina fallando era tu mejor hombre, que es Aceves, ¿no? O sea, más que nada en el segundo gol, la forma en la que Lainez lo termina driblando, creo que, pues, sí, falla lo que menos pensamos que iba a fallar, ¿no? Igual, pues tomando en cuenta que Aceves no había tenido actividad, entonces pues por ahí, y le sigue costando esta parte de ser el lateral izquierdo, la forma de perfilar, de poder cerrar el espacio al ofensivo, entonces pues termina costando, pero como dices, una defensa sólida, creo que poco se habla y poco se reconoce, pero el Guame se ha visto bien, desde Juárez se ha visto bien, bueno, de hecho desde antes de la fecha FIFA, desde que jugó con Puebla, contra San Luis, Puebla, Necaxa, creo que se ha visto sólido. Sí, y por esa parte Guame García, la verdad, después de que hemos estado sufriendo en la lateral derecha, Guame llegó pues a quedarse con ese lugar, y también, pues sí, como dices, Aceves, nuestro mejor hombre, se quedó, tal vez lo mismo, ahí Aceves podríamos decir que ha estado fallando, pero porque pues está entre la central, lateral, y realmente no han tenido un puesto fijo, y al final de cuentas eso te termina por pesar, y más si vienes de no haber viajado un partido antes. Y también ahí, pues, el equipo de Pachuca en general tuvo 7 llegadas tuvo el equipo de Pachuca en el primer tiempo ante Tigres, o sea, cosa no menor. ¿Por qué? Porque lo que todos veíamos es que Pachuca se iba a encerrar, iba a cuidarse de la goleada histórica, pero el equipo de Pachuca tuvo 7 llegadas y concretamente 3 de ellas de Víctor Guzmán. Fíjate que eso es chistoso, porque antes del partido era, Tigres nos va a meter de 4 para arriba, 5-0, 7-0, y ahora se sorprenden porque Tigres te ganó 2-1. 2-1, exactamente. O sea, entonces, ¿dónde está la lógica? ¿O nos iba a golear o no nos iba a ganar? Entonces, exactamente. ¿Qué onda con eso, no? Sí. Y como dices, o sea, Pachuca al final, es lo que te decía, los primeros 20 minutos creo que han sido los mejores de los últimos partidos. Y pues, es que, volvemos, ahí, ¿de quién es el trabajo de la definición? O sea, si el delantero no está fino, ¿qué más puedes hacer? Exacto. Ahora, veo mucha crítica a Ener Valencia, que porque no mete gol, que porque... O sea, Ener Valencia, y creo yo, y ahí sí puede ser un error de Jaime Lozano, el hecho de dejarlo tan solo en la delantera. Porque por edad, por características, creo que es más un delantero complementario que un punta fijo. Sí sería bueno jugar ya con Ener Valencia, ya sea con Yonder o con Irian Hernández, para ver qué tanto se pueden complementar, porque muchas veces Ener se botaba, jalaba balones, llegaba a la banda, abría espacios, inclusive mandaba un centro, pero no había un 9 que lo respaldara. Sí, exacto. Sí, por ahí también esas críticas, porque ahora sí, porque ayer estábamos platicando después de la conferencia de prensa, y yo le dije claramente a Raúl que hoy sí vengo fino. ¿Por qué? Porque esas 3 llegadas, todos culpamos a lo obvio que ya ni siquiera tenemos que hablar.
Lo obvio es las fallas de Carlos Moreno. Sin embargo, ¿hasta qué momento? Porque tú mismo lo dices, ese pesimismo de que primero nos iban a golear 7-0, después, no, pues que 2-1. Ese mismo pesimismo ha hecho que se estén cegando de la mente y de la visión. ¿En qué sentido? En el cual ya es hora de a ciertos becados que en su momento nos dieron lo que tenían que dar, llámese Idrissi, llámese Víctor Guzmán, pero ese tipo de jugadas no las puedes fallar. ¿Por qué? Porque en equipos grandes como Tigres, Monterrey, Cruz Azul o América, esas jugadas son para una crítica de toda la semana, sí, o sea, sí, sí. Y en medios grandes, ¿eh? Ahora, entonces, en ese punto, el equipo de Pachuca ya es hora de, si queremos ser un equipo grande, o más bien, si queremos comportarnos como equipo grande, ya es hora de exigirle a ciertos jugadores que tienen en el vestidor, ya, pues no robando, pero sí un rato ya ahí flotando, nada más cobrando. ¿Por qué? Porque ellos mismos corrieron a Almada. En primera. No, primero el profe Rubens. Primero porque también esa fue de ellos, de Rubens. Después Almada. Quieren a un técnico que no les exija tanto, que prácticamente los deje descansar en la semana. Y después de eso... Lo tienen. Ahí está Armando Martínez y les cumple el capricho de traer a Jimmy Lozano. Alguien a su modo, que tenga libertad, casi, si quieres llegar tarde al entrenamiento, llega tarde. Y aún así no rinden. Entonces ahí... Y no fuimos los únicos, o no fui el único. Ayer en el palco de prensa varios decían, es que estas fallas, ¿en qué punto es culpa de Jimmy Lozano? Si tuviste 3 fallas, ya ni nos vamos a las 7 fallas, porque unas de ellas vas a decir, no todas fueron llegadas claras de gol. Pero esas 3 fallas que tuvo Víctor Guzmán, ¿en qué momento Jaime Lozano? O sea, porque entonces nuestro pesimismo nos hace nublar y creer que ahora Jimmy Lozano también tiene que... Pinche Jimmy, ¿por qué no remataste? Tiene que rematar. Tú sí sabías rematar. Tienes que salir de retiro para que el equipo de Pachuca gane. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora resulta que también eso tiene que hacer Jimmy Lozano. Sí, y es que muchos dicen, es que no hay un estilo, es que no hay una estrategia. O sea, sí la hay. Puede gustar o no, eso es distinto. Exactamente. O sea, de que la hay. No es como que, como la mayoría está acostumbrada en el llano, de que nada más llega y dice, pues hay más o menos háganle, ¿no? Obviamente hay algo que se trabaja, te digo, puede gustar o no. Y esto es algo que hemos venido diciendo desde el principio. Nos quedamos tan acostumbrados a un estilo de juego, que era el de Guillermo Almada, pero este ya no es el Pachuca de Guillermo Almada, este es el Pachuca de Jaime Lozano. Vuelvo a lo mismo. Podrán gustar o no gustar. Porque justamente iba a tirar algo así después de lo de Juárez, de podrá gustar o no gustar, pero iban 3 partidos sin perder. Porque lo ganaste, y los 3 como visitantes. Porque lo ganaste en Puebla, lo empataste en Puebla, lo ganaste en Aguascalientes y lo empatas en Juárez. Sí. Las formas a lo mejor no son lo que tú querías, pero se estaban sacando los puntos necesarios. Exacto. Ahora, muchos hablan también de esto de, es la peor crisis en la historia de Pachuca. Pues ¿desde cuándo ven fútbol? ¿Desde 2015? ¿Desde 2020? Parece ser que desde el Mundial de Clubes. O sea, y esto, antes no había redes sociales. Y digo, yo no soy tan viejo, creo que tú tampoco, pero este mismo discurso yo lo escuché cuando se fue el profe Mesa. Es que ya no juegan igual. Pues no, porque era el Pachuca de Enrique Mesa, después fue el Pachuca de Efraín Flores, después el de Guillermo Rivarola, después el de Pablo Marini. O sea, eran equipos totalmente distintos, que podrán o no gustar las formas, pero este es un discurso que se ha venido dando. Y ahora hablan mucho le quitaron la identidad. Pero ¿cuál es la verdadera identidad del equipo? O sea, Pachuca no siempre ha sido un equipo ofensivo, pero tampoco ha sido un equipo que se tira atrás. Sí, exacto. Ahora, otro punto. Hablan mucho del tema de Pesolano. No lo quieren, porque era un mal técnico, porque no sabía dirigir, porque no tenía experiencia. Pero el Pachuca de Pesolano tenía la misma presión que el Pachuca de Guillermo Almada. Exactamente. ¿Cuál fue la diferencia? Que el Pachuca de Pesolano jugaba con cascajo. Exacto. Jugaba con jugadores... refuerzos que llegaban así... que venían de retiro. Roberto Nurce, uno de ellos. O sea... El Pachuca de Pesolano con Roberto Nurce y con Roberto de la Rosa nos metió a la liguilla. Exactamente. Entonces dices, hablas de identidad,
pero menosprecias una etapa complicada, porque también fue época de COVID y todo lo que implicaba. Y enalteces la época de Guillermo Almada, donde él armó a su equipo, lo armó y lo desarmó las veces que quiso, pero menosprecias una época donde el que llegó trabajó con lo que tenía. Exactamente, sí. Ahí también Guillermo Almada trabajó con lo que tenía y además de todo eso, pues sacó agua de las piedras. Y volviendo y regresando a lo que, reforzando mi punto, Guillermo Almada tenías los fundamentos y las bases de ese equipo. Y esos mismos jugadores que hoy la gente apapacha. ¿Por qué? Porque muchos estamos de acuerdo en que la etapa de Idrissi con Pachuca quizás ya terminó. Quizás estos 6 meses ya él se quería ir desde el torneo pasado. ¿Por qué? Por lo mismo. Por Guillermo Almada, porque ya no estaba a gusto. Por lo mismo que se fue Rondón, por lo mismo que se fue Ayemao, por lo mismo que se fueron todos los que se han ido. ¿Por qué? Porque Nelson de Osa, por lo mismo de Guillermo Almada. Y esa identidad, esa misma identidad de lo que tanto se quejan, esa fue la misma identidad con Jimmy Lozano que los jugadores quisieron. Y los mismos jugadores comodinos que ellos prefirieron esto a lo de Guillermo Almada. Y dijeron, con esta nos las vamos a jugar. Ya nada más les faltó un poquito más para retirar a Gustavo Cabral y que fuera el técnico como hicieron en Tigres. Sí, o sea, exactamente. Y a final de cuentas, no se trata de defender o no a Jaime Lozano. Siempre lo hemos dicho, creo que las cuentas se sacan al final. O sea, ya al final, y ya lo dijiste, no vamos a hablar de lo que ya es obvio, porque es obvio. Es obvio, las ollas de Moreno son obvias. Ajá, y lo mismo lo que pasa con Jaime Lozano. O sea, si hoy se acaba el torneo y haces cuentas y dices, pues no tiene argumentos para continuar. Eso es verdad. No los tiene. Y no vamos a hablar de eso, ni vamos a ahondar, porque es obvio. Y lo mismo que con Moreno. O sea, es como me dicen, es que no dices nada. ¿Qué quieres que diga? Lo que diga se va a tomar como defensa. Exacto. O sea, aunque diga, es que se equivocó por esto, porque no estaba bien colocado esto. No, lo estás defendiendo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de algo que ya es obvio? Y lo mismo pasa con Jaime. O sea, ¿para qué vamos a hablar ahorita y decir, no, es que se tiene que ir, no, es que ustedes no dicen nada de que no juega bien? Bueno, las formas no pueden gustar, pero los puntos ahí están. Pero ahora, ya si haces un corte de caja y analizas qué tuvo y qué consiguió, dices, no, pues no debe continuar, pero una vez acabe el torneo. Sí, exacto, porque como lo dijimos hace como 4 o 3 capítulos, nosotros no somos el Querétaro, no somos el Santos, no somos de ese tipo de equipos que cada quincena ellos gustosos de cortar un técnico, cortar técnicos, porque ya en una de esas otra vez que vengan refuerzos, que casi refuerzos que vienen a nada más por cobrar la comisión del traspaso. O sea, porque la afición, ese sector de la afición pesimista, yo creo que le gustaría estar así, como el Querétaro, así de que cada 15 días, cada que ellos decidan, porque compraron su boleto, cada que ellos decidan cambiar de técnico y casi tráiganme a este. Que también se pusieron bien escandalosos por lo que dijo Jesús Martínez, de que cada 8 días le mientan la madre. Y ¿por qué no? Porque ellos no toman decisiones, ellos tienen tu socio. Exactamente. O sea, ¿cómo que tu socio no me hace accionista del club? Exacto, como que no me permite a tomar decisiones, porque hasta también se atacaron de que Jesús Martínez, y no nada más aquí, se atacaron tanto en Oviedo como en León, de que Jesús Martínez, bien o mal, son sus equipos. O sea, al final de cuentas, son sus equipos, es su dinero. Fíjate, y es algo que estaba platicando con el queridísimo Garapadura ayer, y es justo lo que me decía. Lo que pasa es que la gente no entiende que ya no estamos en los 70s, en los 80s. Ya no son clubes de fútbol, o sea, ya son equipos privatizados. Exacto. Ya no estamos en esa época donde el club era de la afición, el club era del abonado. Es más, ni siquiera en Argentina existen ya tantos clubes. Exacto. Aunque te lo vendan como que no, el club sigue siendo de la afición y los socios. No, o sea, al final hay una empresa que respalda a los clubes poderosos. ¿Y quiénes son los clubes que pertenecen a la afición? Los que están peleando el descenso, los que no tienen nada que ganar ni nada que perder. Exacto. O sea, son cosas que dices, ya no pasan. Entonces, bajo ese argumento pues no, ya sí.
la afición es a lo mejor lo que le da la identidad y la pertenencia, lo que quieras, pero lamentablemente esto ya es un negocio. Exactamente. Y es lo que muchos no entienden esa parte, ¿no? De que el fútbol ya no nada más es la pasión, el aguante, el deporte como tal, ya también es un negocio. Y obviamente el empresario va a hacer lo que considere mejor para sus finanzas. Y ahorita va a salir el Chucho Pachuca a decir, no, güey, es que estás defendiendo a una empresa privada. Pues no, güey, porque si yo fuera el dueño de un equipo, pues también invirtiera mi dinero, yo también me voy a preocupar porque ese dinero reditúe. Exactamente. Y también muchísimos dueños, si no es que todos han dicho que invertir en el fútbol para ellos no es redituable. Por eso es que tienen que buscar patrocinios, tienen que buscar ventas, tienen que buscar estrategias. Exactamente. Entonces... O luego, como decía, esos equipos que luego, bueno, en el pasado, ahorita ya no es muy común verlo, como en el pasado de que un dueño compraba cierto equipo y resulta que ese dueño tenía nexos medio ilícitos. O sea, porque ¿qué esperamos también? La afición pesimista espera que seamos como esos equipos argentinos, como Huracán, como Patronato, esos equipos que el estadio se está cayendo a pedazos, pero el aguante ese y que nos paga porque somos los dueños del equipo. O sea, eso es lo que queremos, porque entonces si queremos ir a esa línea, entonces esa línea es la incorrecta para ser un equipo grande, como tanto lo hemos predicado desde siempre. Sí, o sea, y también, ahora viene otra parte. Quizás está Grupo Pachuca, y es que volvemos, es que entonces ¿para qué compran equipos, güey? Es su dinero, ¿no? Exactamente. O sea, créeme que no compres tu socio no los va a hacer menos ricos, o sea, eso es lo que menos les importa, pero a lo que voy es, no le puedes decir a la gente qué hacer con su dinero. Exactamente. O sea, no va por ahí. Y todavía esperamos que Jesús Martínez, teniendo 4 o 5 equipos, solamente esté en Pachuca aquí, casi en su casa cuidando al equipo de Pachuca. Cuando tiene 4 o 5 equipos que estar cuidando y más empresas que tiene que, o sea, él tiene que estar viajando a España. ¿Por qué? Porque tiene que ir a ver, obviamente dejó un encargado allá, a Martín Peláez, dejó un encargado en León, a su hijo. Acá, ¿quién está? Armando Martínez. ¿Qué esperamos? Pedro Cedillo en Everton. ¿Qué esperamos? ¿Que Jesús Martínez esté diario en la Universidad del Fútbol? Pues no, eso, no vivamos de la nostalgia donde Jesús Martínez, pues sí, obviamente Jesús Martínez se la vivía aquí. ¿Por qué? Porque era un equipo nada más y aún así no estaba todavía pensando en ese negocio, pues estaba pensando en sus otros negocios. Yo creo que menos importante dentro de todo eso estaba el fútbol, y no creo que Jesús Martínez estuviera todo el día cuidando a Miguel Caballero o a Caballero de, oye, no, ¿sabes qué? Entrenaste mal. Yo digo que entrenen esto. Pues no, obviamente es un empresario, entendámoslo así. Ya dejemos esos discursos, como lo dijo Grapadura, ya dejemos esos discursos que no estamos en los 80s, casi cuando entrenaban en palomas. Sí, no, y aparte, ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente una frase del profe Mesa, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, o sea, así tal cual, y quizás iban a decir, no, es que ustedes no lo entienden. O sea, sí lo entendí, pero lo entendí hace 5, 7, 8 años. O sea, obviamente también me enoja, también me molestan ciertas cosas, pero también yo lo veo desde este punto de vista. O sea, digamos, es parte de crecer en edad y en experiencia. O sea, creces en edad y ya como que empiezas a ver las cosas muy diferentes. No sé si es porque te haces adulto, porque pues tus vivencias te van dando otro tipo de perspectivas, pero dices, pues sí, güey, o sea, ya perdió mi equipo, pues ni pedo, están pendejos. O sea, sí, ya, lo están. Pero no voy a hacer un drama, no voy a querer matar a todos, no, o sea. Sí, exactamente. No, o sea, que se vayan, sí, que se vayan. Ya lo dijiste tú. Pero no puede depender de eso, la vida de una ciudad o la vida de personal, estar pensando todo el día en que el equipo perdió. Sí. O sea, y también otra cosa, entonces pues por ahí, para pasar al siguiente tema, dejemos de apapachar a los jugadores y empiecen a exigirles también. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese porcentaje, no recuerdo en dónde. Bueno, es también un pensamiento que siempre hemos visto. De todo el porcentaje, el 30% de la culpa es del técnico. El resto de la culpa es de los jugadores, los cuales también
Y varios jugadores ya retirados lo han dicho. Nosotros luego decidimos en el campo. Y ellos ahorita, las vacas sagradas de Pachuca, ellos también van a decidir en el campo. No van a ver que la formación de Jimmy no es la correcta, pues sabes qué, no, mejor por acá. ¿Y Jimmy qué puede decir? Pues se va a echar el vestidor encima. Exacto. Entonces también, y porque también, de todo lo que dijimos ahorita en los últimos 10 minutos, solamente escucharon que tú dijiste que Jimmy Lozano se tiene que quedar y escucharon que Jimmy Lozano... Nada más escucharon eso, o sea, lo demás lo mutearon. Sí, no escucharon nada y mañana Hugo Tuzo va a sacar el clip donde estamos diciendo que Jimmy Lozano tiene que quedarse. Exacto, van a recortar el clip por clip, palabra por palabra, donde tú digas Jimmy Lozano se queda. Y ya para finalizar con el Jimmy, también veo muchos comentarios de que es apático, de que no grita, de que no esto. ¿Alguna vez platicando con un técnico de experiencia en la liga, me decía que para él el mejor entrenador no es el que grita más en el campo, sino al contrario, el que más guarda silencio? Exacto. ¿Por qué? Porque el buen entrenador sabe que lo que trabajó en la semana lo van a hacer. Exactamente. Y me lo decía. ¿O tú has visto que los entrenadores top de Europa, que tienen a los equipos en la cima, jugando bien, están gritando, manoteando? No, o sea, tú los ves y están sentados. Exactamente. Algo muchos se acercarán y comentan algo con su auxiliar, se levantarán 1 o 2 veces, harán 2 o 3 señas y ya. Entonces, si tú lo entrenaste bien, lo trabajaste bien, no tienes que pararte a estar gritando y diciendo. Como me decía también, él respetaba los estilos porque pues cada quien tenía su forma de vivir, pero él consideraba eso. Entonces, no siempre el mejor técnico es el que grita, pero tampoco el mejor técnico es el que se queda callado. Exactamente. Y también, si queremos, o sea, haciendo esa comparación con los técnicos europeos, pues también los mayores líderes, bueno, los dueños de los equipos europeos no están en su ciudad. No, ya veo al dueño del Manchester City estando en la ciudad. Es más, al contrario, el dueño está en todos lados menos en Manchester City. ¿Por qué? Porque tiene otros negocios. Exacto. O sea, ya me imagino a los dueños del PSG, porque obviamente... Bueno, sí, porque ahí sí le gusta la farándula. Pero también le gusta la farándula, pero también hay otros dueños aparte de él. Sí. Entonces, pues no están ahí, no están cada 8 días ahí en los entrenamientos viendo a ver qué hace o qué no hace el plantel del PSG. Al contrario, Luis Enrique, tú eres el experto aquí. Yo soy experto en administración, yo voy a administrar el negocio que te hace dar de comer, mientras tú administras el negocio que va a hacer que yo gane con lo que te voy a pagar a ti para que comas. Para que comas. Entonces, pues por ahí también, si queremos comportarnos como equipo grande y no como el Querétaro, o no como los Tigres, o como no, el Puebla, ahorita que anda mal. El Puebla, su técnico, cada partido se está insinuando que ya se quiere ir, y a huevo lo dejan. Entonces, pues, o sea, si queremos ser como esos, adelante. Pero ese no es el camino para ser grande y para que ahí vayan analizando eso. Pero sí que se vaya Jimmy. Que se vaya Jimmy, pero ustedes escucharon, que se quede, ¿eh? Y pasando a otro tema, un tema que salió hoy mismo, hoy jueves que estamos grabando fresquecito. Así como las hamburguesas de Griego Nibble. Exactamente. Fresquecitas, vengan por ellas. De martes a jueves hay promos y aprovechen. Y así de fresquecito llegó la información. Esa información, porque por la mañana... Que de hecho ya más o menos como que se insinuaba desde anoche, porque pues cuando salimos de la conferencia de prensa, Armando Martínez estaba hablando con Jimmy Lozano y no creo que hayan estado hablando de su cese. Y no nos dejaron pasar por ahí. Entonces, porque había un fuerte dispositivo de seguridad. Fuerte dispositivo de seguridad, saludos al fuerte dispositivo de seguridad, donde Eduardo López Achofis es baja definitiva del equipo de Pachuca. Se cortó el vínculo con Achofis. Después de 3 años nos dio un campeonato. Bueno, nos dio 2 campeonatos. Dato curioso, él no es campeón de CONCACAF. Sí, porque solamente jugó 10 minutos. Y el reglamento te pide un mínimo de 45 minutos. Eso lo descubrí hoy. Él no es... O sea, sí estuvo, pero no estuvo. Sí, exacto. Sí, por reglamento. Entonces, Achofis nos dio
únicamente un campeonato. Bueno, no, sí, los dos porque metió esa asistencia contra Herediano. Contra Herediano, pero bien o mal, habiendo disputado todos los minutos o la mitad de ellos, pero la Chofis se va de la ciudad de Pachuca, se cortó el vínculo. Obviamente las redes sociales de Pachuca lo hicieron oficial. La Chofis López se va definitivamente, algo que se iba a venir desde hace un año, justamente desde hace un año que Guillermo Almada lo cortó y no viajó. Y que él dijo, para mí ya no forma parte del plantel. Y después regresó, pero pues hierba mala nunca muere, la Chofis, ahora sí, se va del equipo de Pachuca. Y me sorprende que haya tantas viudas, ¿no? O sea, mucho llanto porque se va la Chofis, pero no vamos a decir que fue un jugador malo, porque sus números lo avalan, pero no fue lo que pudo haber sido. Sí. No sé si... Es que muchos dicen, no pudo, yo siento más que fue que no quiso. Exacto. Y se vale, y creo que lo hablamos también, o sea, hay jugadores que les importa, como Carlos Vela, o sea, Exacto. que solo lo ven como un negocio, y otros que sí les importa y lo ven como algo más. Quizás la Chofis estaba en ese limbo, ¿no? De lo veo como un negocio, pero también me divierto. Tengo ganancias de aquí, pero prefiero mi vida fuera del campo, que es lo que me da esa farándula. Ajá, exactamente. Y se vale, o sea, y es respetable. Pero sí creo que se le está llorando de más a un jugador que llevaba año y medio sin aparecer. O sea, exacto. Lo último grande que hizo fue el partido contra Herediano, esos 10 minutos. Y ya. Y se tronó y de ahí no lo volvimos a ver. No. Y es que el argumento es, no, es que es el jugador diferente, es que entraba 5 minutos y te ponía 20 pelotas de gol, cuando la realidad es que no. O sea, creo que cuando entraba todos esperábamos, eso que esperábamos ver, ¿no? Sí, exacto. Que pusiera una pelota de gol. Exactamente. Sí. Pues no, lamentablemente, pues no fue así. No, y también por ahí a Chofis López, pues, dio lo que tenía que dar. Sí, se esperaba más de él, que diera, pues, más un ritmo mejor, algo vistoso, pero al final a Chofis López se queda, pues, en ese, ¿qué hubiera pasado? Sí. ¿Por qué? Porque pues lo conocíamos desde Chivas, pero pues también, bien o mal, la prensa pues no jugó en su contra. ¿Por qué? Pues porque desde ahí, es más, sabemos que cuando la prensa le pone cierto mote o cierto apodo a un jugador, vayan despidiéndose de él. El Messi mexicano, el Ronaldo mexicano, el Neymar no sé qué. O sea, ya desde ahí ya la cosa va mal. Aléjense de Gilberto Mora. Exactamente, también por ahí para dejen a Morita. Dejen a Morita. Con Morita no. Él no le ponga ningún mote como lo hicieron con la Chofis López, que el Messi mexicano. Y ya desde ahí, en un equipo grande como lo es Chivas, pues no, o sea, obviamente perdió el piso, obviamente, pues la fama y dinero, todo lo vio como un negocio. A él el fútbol no le interesaba, porque hasta él en una entrevista lo dijo: yo no quería ser futbolista, realmente a mí me llevaron una visoría en la cual pues me quedé, y de ahí obviamente pues lo vio bien, que ganaba dinero y buen dinero, se fue a Guadalajara, vio que ganaba todavía más dinero, a eso fama. Aquí en Pachuca igual, pues no estuvo concentrado 100%, ¿por qué? Porque temas extracancha, no vamos a decir nombres de las demás personas, pero ya sabemos con quién. Y ya se va. Que también ya se va, ya van a cortar su vínculo, ya ni siquiera está entrenando con el equipo. Sí. Entonces, pues por ahí a Chofis prefirió eso. Y está bien. Bien. Son decisiones personales, y es lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? En temas personales, pues ahí cada quien decide lo que quiere, pero pues sí, como dices, fue ese más grande what if de la era moderna. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido todo un 5% más disciplinado? Exacto. Y más comprometido? Sí. Pero, pues, ojalá le vaya bien. Acá dejó cosas buenas, a final de cuentas, eso no se va a negar, eso no se va a olvidar. Sí dejó cosas buenas, pero también dejó muchas cosas por hacer que nos hubiese gustado, pues descubrir qué más nos podía entregar, ¿no? Sí, exacto. Por ahí, pues a Chofis, ojalá le vaya bien a donde quiera que vaya. Pues por ahorita no hay a dónde se vaya. ¿Por qué? Porque pues en esas hasta termina por
por volver a alinear. No es cierto. Termina por quedarse aquí porque ahí también ha mostrado cierto amor por la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad ya está dando pues un negocio en el cual está rindiendo frutos. También es una ciudad bastante tranquila en la cual vive bien. O sea, de eso, del fútbol, yo creo que ya no depende 100% del fútbol. Y pues también por ahí, pues a ver qué pasa con la Chofis López. Pero si, como tú dices, si hubiera ese 5%, si en lugar de haber entrenado a doble sesión, porque hasta llegó un momento en el que entrenaba a doble sesión, si hubiera entrenado a doble sesión todavía más horas de las que pasaba en el palenque o en fiestas. Inclusive ya en esta última época en el gimnasio. En el gimnasio, exacto. Porque siento yo, digo, o sea, y cada quien y tiene sus formas de entrar, pero siento yo que se enfocó también tanto en el gimnasio, en estar metido, metiéndole al músculo, que se perdió un poco en lo que fue el fútbol. Exacto. Porque, y es que lo veías, ¿no? Y lo veías en la tele y dices, no, es que sigue gordo. Pero ya lo veías en persona y no estaba gordo. La neta estaba mamey. O sea, tenía mucho músculo, tenía mucha masa muscular. Siento que eso igual se desvió. Quizás ahora vaya por ese rumbo, ¿no? Ya de meterse más a los temas de gimnasio. Como Mesut Özil. Exactamente. Que se ponen ponchados. Y está bien. Está bien. Pero sí, creo que sí es el más grande what if de lo que pudo haber pasado. Entonces, pues, hasta ahorita, ya Chofis, pues, se va del equipo de Pachuca. Y, pues, antes que nada, pues, ojalá le vaya bien. Que vaya bien. Rindió lo que tuvo que dar, pero, pues, se acabó esa época. Y hoy, entonces, pues, hoy ya estaban llorando su partida. Pero, pues, pasemos a Pachuca puede clasificar. ¿Por qué? Porque con la derrota de ayer, aunque también Jaime Lozano lo dijo en conferencia de prensa, nuestro punto a favor es que el equipo de Chivas perdió, nada nuevo, perdió el equipo de Chivas. Y perdieron todos. La ventaja es que perdieron todos, menos el San Luis, que pues ahí anda, pero perdieron todos. O sea, la vida todavía está sonriendo a Jimmy Lozano, una jornada más que se viene el equipo de Toluca, pero ¿tú crees que el equipo de Pachuca pueda clasificar? Sí, yo siento que sí. La ventaja de acá es enfrentarte de cierto modo a un rival directo que es Chivas. Sí. Y a un rival a modo que es Santos. Que Torreón no es fácil. Sí. O sea, y de una vez estábamos diciendo, Torreón no es fácil. Y lo dijimos con Ciudad de los Deportes contra América, son estadios que se le complican a Pachuca. Para que luego no anden diciendo que 5-0, ya. Porque es Santos 5-0. El equipo de Santos, esa plaza es complicada. Sí. Entonces, yo siento que sí. O sea, sé que contra Toluca va a ser bastante complicado. Demasiado. O sea, este Toluca está para ser bicampeón. Sí. O sea, así caminando Toluca puede ser bicampeón. No veo a un equipo más sólido, con mejor plantilla, porque en Monterrey, bueno, en el norte podrán invertir lo que quieran, pero una cosa es invertir y otra cosa es invertir inteligente. Y creo que Toluca es lo que ha estado haciendo desde que llegó Mohamed, ¿no? Inversión inteligente, inversión en cosas que son. Entonces, Toluca es complicado. Creo que Chivas es un poco más a modo, que también, es que estos equipos siempre vienen a dar el partido de su vida acá. Acá en el Hidario, sí, entonces, sobre todo Chivas. Pero puede ser accesible, bueno, no accesible, ganable. Y pues con Santos pues, te vas a ir a jugar la vida, pero sí, yo creo que sí se califica. Sí. Y ahí también pasemos al próximo rival, que es el equipo de Toluca, en el Nemesio 10, como ya lo dijiste, ya lo comentaste, Toluca está para ser bicampeón. Con el turco Mohamed tienen un equipazo y sumémosle que no va a estar ni Idrissi, que igual no es mucho que perder. Ojito, igual y la pegan. Esa la pueden apegar. Por ahí también entonces no va a estar Bauerman, que sí es una pérdida importante en tu defensa. Y Kennedy seguramente no va a estar. No va a estar porque Kennedy. Sí fue fuerte el golpe. Fue una torcedura bastante fuerte, no va a quedar, ni aunque lo infiltren. No, o sea, sí, no, pero igual se quiebra más. Exactamente, igual y queda fuera como el resto del torneo, como Idrissi la temporada pasada. Pero próximo rival, el equipo de Toluca en el Nemesio 10. Pues creo que las últimas visitas no han sido nada buenas después de la final. Han sido visitas complicadas con el grandioso Guillermo Almada. O sea, también para que 5-0. No se nos olvide, exactamente. O sea, no se nos olvide que tampoco nos fue del todo bien después del título
¿no? Pero sí es una cancha complicada, lo que decíamos, creo que Toluca es el firme candidato a ser bicampeón. Exacto. Y pues también puede ser una buena prueba, aunque por otra parte, el sacar los 3 puntos, incluso sacar un empate. Un empate, ya ni el triunfo, el empate. Un empate en el Nemesio puede ser ese envión anímico de decir, pues sí podemos. Sí podemos, sí se puede, exactamente. Entonces, van a pesar las bajas, obviamente van a pesar. Pero creo que a pesar de todo, y como decíamos al inicio, la zona defensiva se ha visto bien, se ha visto sólida, a pesar de que pues todo el torneo no ha podido contar con una defensa titular. Exactamente. Sí, por ahí el estadio Nemesio 10 va a ser una visita complicada. El empate ya es mucho traerte, pero también, pues por ahí, por ejemplo, el equipo de Xolos, pues ayer le sacó el empate 0-0, que igual para el segundo tiempo que yo llegué a ver, pues el equipo de Toluca no estaba tan bien, y eso porque no tenían a Paulinho. Sí, no descansó a varios. Entonces pues por ahí para ese partido, obviamente tienes que esperar todo, tienes que ir con todo, no puedes ir a echarte atrás y esperar el 0-0, porque eso sí es mediocridad. Pero tampoco te puedes volcar de todo el frente, porque Toluca te mata en contragolpes. Exactamente. Por ahí tienes a Alexis Vega, tienes a Paulinho, que al Canelo Angulo, que es un equipo que está bien armado y que no te puedes ir nada más así por irte. Sí. Pero puedes ser inteligente y en una de esas una sorpresa donde, como este partido, hubo 7 llegadas. No va a haber esas 7 llegadas en el primer tiempo, pero ahí sí va a ser importante que las que tengas las concretes. Exactamente. Entonces, pues ahí, próximo rival, el equipo de Toluca. Y ahora pasemos a algo agradable, algo que viene pues con reflectores, viene bien como una máquina bien aceitada, que son la Ramboneta, las diosas del viento, que antes que nada fue la victoria ante pues contracorriente ante el equipo de Chivas. Ante Orlando primero fue. Ante Orlando primero, que se ganó la clasificación, algo histórico para las Tuzas, para las diosas del viento, y después vienes y le ganas al equipo de Chivas. Creo que con Orlando era esperado. O sea, hicieron el partido ideal. Por ahí, obviamente tenían a Marta, pues que es Marta. Sí. Pero sí creo un poquito que el arbitraje estaba muy condescendiente hacia ellas. Hacia el Pride. Ajá. Sí. O sea, incluso pues, el gol se da de una jugada que ni siquiera es falta, ¿no? Exacto. Se ve en la repetición como Minota está como a medio metro su pie de Marta, pero bueno. Pero después lo que hay que valorar es lo que hemos venido igual señalando de este equipo, que no cayeron en la desesperación. Exacto. O sea, y eso creo que ayuda mucho a Charrúa correr. Sí, o sea, veías los gestos de Charrúa de calma, calma. Pero lo que también no te puedes perdonar es fallar tanto. O sea, incluso antes de que Pride se fuera adelante, Chingüe, Delgadillo, Nina, tuvieron mínimo 2 cada una y no concretaron. Sí. Entonces creo que sí fue un partido bastante importante, pero esperable. Y eso lo comenté, lo comentaba el día del partido contra Chivas, con alguien ahí en el estadio, y le decía, es que platicaba yo con gente de Estados Unidos y ellos no consideran que el Pride sea el mejor equipo. Sí. O sea, de hecho, para muchos este torneo que campeonó fue la sorpresa, porque por más que tuvieran a Marta y tuvieran este plantel, pues no eran las mejores, más bien fueron las efectivas. Y llegaban a este torneo ya con un plantel que únicamente tenía el 15, el 20% de las jugadoras que habían sido campeonas. Sí, y por ahí también arbitraje, últimamente ha pasado de que tanto en varonil como en femenil, como que ahora, pues hay tener esos nombres espectaculares, en este caso Marta, pues esos árbitros, pues también la presión empieza a voltearse hacia allá, porque antes era arbitraje a favor de los equipos mexicanos, y ahora pues Orlando sabía que eso no era falta, o sea, y ese gol, pues también el árbitro como que dijo, hijo, es que si se las marco,
aquí se me van a ir encima, o sea, Sí. ir a Estados Unidos ya últimamente para el arbitraje Es ir complejo. contracorriente, y también lo de Charlín Corral, pues ahí se nota esa experiencia internacional que no te debes de fiar, o sea, más bien no debes de caer en la desesperación. ¿Por qué? Porque pues Charlín Corral, pues ella trata de apaciguar a su equipo, de mantenerlo en paz, de que no entren en esa desesperación de que, híjole, es que ya, o sea, ya vamos a perder el partido, no sé, llegamos ya con un gol en contra, entonces pues, y ahí Charlín Corral ha hecho bien, o hace bien más bien, en pues calmar a su plantel. Y contra el equipo de Chivas, pues también vienen inspiradas y astuzas, y pues sacan ese resultado que las mantiene allá arriba en la tabla general. Y lo mismo, o sea, como decías, fue contracorriente porque ¿qué fue? ¿Al minuto 20, 25? Cuando expulsan a Nieto. No, sí. Ajá, sí fue al principio. Sí, por más que sí ya se habían ido al frente, si no me equivoco. Ya iba ganando Pachuca. Te expulsan a Nieto, te empata Chivas. ¿Sí? Sí. O iba ganando Chivas. Sí iba ganando Chivas. No, iba ganando Chivas. Ajá. Empata Pachuca y expulsan a Nieto. Exacto. Entonces ahí ya veías el partido contra corriente, ¿no? Pero volvemos. Creo que ese liderazgo de Charlín es lo que hace la diferencia. Exacto. ¿Por qué? Porque el equipo no se desordenó, uno, no cambió su estilo, dos, y se abocó a hacer lo que saben hacer. O sea, no teniendo el contraste con Chivas, que terminó jugando con 9 delanteras. O sea, prácticamente tenía 9 delanteras en el campo y teniendo una más. Entonces, creo que, pues sí, este equipo, así como decimos de Toluca, por más que Tigres sean las líderes generales, creo que Pachuca están como candidato número 1 también a ser bicampeonas, porque son el equipo más sólido y el equipo que, más allá de los altibajos que ha tenido en todo el torneo, pues se mantiene en un mismo nivel. Sí, y sobre todo eso, ¿por qué? Porque recordemos que también las Dioses del Viento iniciaron con unos altibajos normales, pues de un equipo que viene de ser campeón, porque también han tenido lesiones, Rambo ha tenido varias lesiones y pues, partidos. Y sobre todo viajes que hicieron que el equipo de Pachuca pues le pesara bastante el inicio del partido, y ahí como que se dio un poco de terreno. Pero pues ahorita sí, como lo dices, yo creo también que Pachuca es el candidato número 1 arriba de Tigres de llevarse el bicampeonato. Sí, creo que es más, yo sí me atrevería como a pronosticar una posible final Pachuca-Tigres, porque si te das cuenta, este torneo es muy atípico, muy atípico. Las que estaban arriba están de momento así, creo que solamente Pachuca y Tigres son las que se terminan manteniendo. Un América plagado de lesiones e inconsistente. Chivas, que pues pareciera que con Antonio Contreras pues no terminan de encontrar rumbo. Monterrey, que se fue a Media Valverde, igual están deambulando ahí. Un Juárez que te da un partido bueno y después 3 malos y después te sorprende. Y pues por ahí que sigue un Cruz Azul que pues anda jugando bien. Un León que intenta, Toluca que empezó bien y se fue para abajo. Entonces pues sí, creo que una final podrá ser Tigres-Pachuca. Tigres-Pachuca, la verdad sería un buen partido y que ya lo estaríamos saboreando. Pero por ahora el próximo rival son Xolos de Tijuana. Toca viajar otra vez, hablando de viajes, ir otra vez hasta la frontera norte, hasta el último punto de la República Mexicana, y visitar el pasto sintético del Estadio Caliente. Es un partido, es que no podemos decir que complejo, porque Xolos este torneo realmente no ha hecho pesar ni siquiera su estadio. O sea, Xolos ha sido así, o sea, literalmente así. Si hablamos de Juárez, que te da uno bueno por 3 malos, Xolos te da medio bueno. Medio bueno y 5 malos, o sea, pero ya lo dijo Rambo, tienen la oportunidad de, con combinación, ser líderes y lo pueden conseguir, pero yo no arriesgaría, ya tomando en cuenta que a la siguiente semana vas a jugar a la liguilla. Sí, exacto. O sea, mejor busca darles descanso, que si bien viene la fecha FIFA, ahorita tienes, si no me equivoco, son
12 seleccionadas entre todas las categorías, desde sub-17 hasta, Todas, sí, hasta la mayor. ahora sí. Entonces sí tienes gran parte de tu plantel ocupado. Entonces mejor dale minutos a las que no han podido. Y tomando en cuenta que también ya no importa lo que pase con América, no te va a quitar el segundo lugar ya de ninguna forma. Sí, y por ahí pues también en una de esas de tanta seleccionada, en los entrenamientos cuando se haya fecha FIFA, pues yo creo un 3 contra 3 sí alcanza, y eso metiendo a su auxiliar a Santana para que no pierda el ritmo, para completar el entrenamiento, pero por ahora parece, todo el plantel de las Tuzas viaja, o sea, todos van a viajar y es algo complicado. ¿Por qué? Porque pues también ese desgaste de cara a la liguilla. Sí, pues, pero pues a ver qué es lo que espera, ¿no? Lo que se espera para este cierre de torneo. Y pues para finalizar, pues los pronósticos, que ahí más o menos hemos estado medio atinándole. Pero, ¿cuál es tu pronóstico en el partido contra Toluca de varonil y contra Tijuana en femenil? Varonil, híjole, es que es complicado, pero no voy a dar un número, pero se pierde en Toluca. Sí. O sea, se pierde en Toluca. ¿Y de femenil? Y de femenil, yo creo que se puede ganar 2-0. 2-0. Yo hasta le pondré un 3-0. 3-0, y eso porque Cholos va así, pero pues yo digo que sí, por ahí hasta en una de esas una cascarita va a estar mejor que un 3-0, y en Toluca también se pierde, desafortunadamente se pierde. Entonces pues, por este capítulo ha sido todo. Esperamos también para la siguiente semana a ver cómo llegan ambos equipos, cómo termina esta jornada de fin de semana. Y pues antes que nada, pues tus redes sociales, Raúl. En X estamos como R-Gómez-06, en Instagram como R-Gómez-06 y en Facebook como Orgullo Tuzo. Y también en Instagram yo estoy como AyanPablo96, en X para que ahí lleven los debates, porque últimamente me funen. Estoy como AyanPablo, WNWO, y en TikTok estoy como Pablo Nerea 4 para que nos sigan. Y también agradeciendo a Hiro y Nibul que nos prestan sus instalaciones para grabar este bonito programa, que semana con semana estaremos hablando del mundo tuzo, de todo y las cosas como son, objetivamente. No estamos ni a favor de alguien ni en contra de alguien, somos objetivos. Antes de aficionados somos objetivos, y también tenemos que hablar directo, sin estar tirando comentarios con el hígado. Más bien se tiene que hablar y se tiene que decir las cosas con pensamiento, no nada más decir se tiene que ir y punto, no, y así. Entonces, para que ahí también vean. Exactamente. Y pues por este capítulo ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana. Vámonos, Raúl, que se hace noche y empieza el frío. Y pues nos vemos en la siguiente semana.